Bien, pues bienvenidos todos a una sesión más de nuestra clase Finanzas Internacionales. Y vamos el día de hoy a ver otro tema, un tema nuevo que es el sistema financiero mexicano. Esa es la primera parte y en una segunda sesión, en una siguiente sesión, veremos entonces o terminaremos de ver el sistema financiero mexicano. Entonces el objetivo del día de hoy pues es conocer a grandes rasgos el sistema financiero mexicano y durante el curso estaremos explorando más a profundidad cada uno algunos de los elementos que conforman el sistema financiero mexicano. En específico, los mercados que conforman el sistema financiero. Y antes de continuar y antes de empezar nuestro tema, los anuncios que tenemos para esta semana son, vamos a terminar un poquito antes la clase. Vamos a terminar unos 10, 15 minutos antes para salir a la plataforma a contestar nuestro segundo examen rápido. Ese segundo examen rápido o quiz se trata o es referente a los conceptos básicos de finanzas que revisamos la semana pasada. Entonces, vamos a terminar antes de la sesión para salir a contestar el examen rápido. Ya está, ustedes ya lo pueden ver en la plataforma, ya lo ven visible, pero se abre a partir de las 10:30 de la mañana. Entonces vamos a salir tipo 10:30, 10:40, a salir a contestar nuestro examen rápido a la plataforma. Tenemos también una entrega que se va a abrir apenas hoy. Es nuestro mapa conceptual de la primera parte del sistema financiero mexicano. Y para esta tarea vamos a tener 5 días para contestar, para entregarlo. Eso quiere decir que el día 29 de septiembre, al final del día, a las 11 de la noche, 11:55 de la noche, es el deadline o es el límite para subir este mapa conceptual. ¿Dudas o preguntas acerca de las actividades de esta semana? No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos pues entrando en materia y el día de hoy, como les comento, pues vamos a revisar el sistema financiero mexicano, cómo se conforma, quién lo conforma, etcétera. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarles si sabemos quiénes son los principales participantes del sistema financiero mexicano. ¿Los bancos? Los bancos, perfecto. Ajá. Los bancos son nuestros principales intermediarios y son, digamos, el pilar más fuerte y más sólido de nuestro sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces van a ser nuestros principales, pues vaya, participantes del sistema y obviamente pues tendremos otros participantes que también hacen fuerte el sistema financiero, pero son los bancos quienes van a proveernos los servicios financieros a todos los usuarios finales o a todas las personas pues de la sociedad, ¿verdad? El sistema financiero mexicano desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía y está integrado principalmente por diferentes intermediarios financieros, a través de los cuales una variedad de instrumentos se movilizan como el ahorro hacia sus usos productivos. Los bancos son los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos, perdón. Sin embargo, el sistema financiero participa muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen sus servicios de gran utilidad para la sociedad, ¿no? Como son las arrendadoras, como son las casas de bolsa, como son las aseguradoras, y todos estos forman pues parte del sistema financiero mexicano. De alguna manera, todas las instituciones que están relacionadas con el dinero, con el manejo de fondos monetarios, pues de alguna manera forman parte del sistema financiero mexicano o están ligados de alguna manera, ya sea por su regulación, ya sea por el tipo de movimientos que hacen o simplemente pues porque nos ayudan a tener una mejor salud financiera o porque es el medio en el que nos pueden pagar, ¿no? Digo, ahora mismo ya pocos, si no es que una minoría paga o recibe su pago en efectivo o en cheque, ¿no? Y incluso si fuera en cheque, de todas maneras tendríamos que utilizar un banco para cambiar en efectivo ese pago, ¿verdad? En general, ya todos utilizamos una tarjeta pues puede ser de débito o de ahorro en la que nos paguen.
y de esta manera, pues, los bancos intervienen o nos hacen, digamos, acercarnos, pues, al sistema financiero. Entonces, prácticamente todos estamos inmersos en el sistema financiero, ¿no? De alguna u otra manera, todos somos participantes de este sistema, ya sea por el uso de alguna institución bancaria o simplemente por el uso de la moneda. Un sistema financiero estable y eficiente y competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. ¿Okay? Entonces, un sistema que está bien cimentado, un sistema que está bien regulado y que tiene, digamos, sus características pues, para su sano funcionamiento, pues contribuye directamente también al desarrollo y bienestar de la población. Para lograr estos objetivos es indispensable contar con un marco institucional sólido y una regulación y supervisión financieras que salvaguarden la integridad del mismo sistema y protejan los intereses del público. O sea, también necesitamos, pues, leyes, ¿no? Y estas leyes también forman parte del sistema financiero mexicano. Digo, habrá instituciones que se dediquen a vigilar que todos los usuarios de la banca estemos protegidos o que nuestros ahorros estén protegidos, o habrá instituciones que se dediquen a vigilar, pues, el buen funcionamiento de las aseguradoras. De repente, cuando compramos un seguro de vida o un seguro por accidente, etcétera, o de enfermedad, pues recurrimos a una aseguradora y necesitamos que de alguna forma alguien esté vigilando que nuestros intereses pues se cumplan, ¿no? Que nuestro dinero no se vea comprometido o que pues nuestro dinero esté de alguna forma salvaguardado correctamente. Por lo anterior, el Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero mexicano. Y entonces el Banco de México es prácticamente la institución formal en la que reside todo el sistema financiero mexicano, ¿no? O es nuestra institución número uno en la que va a residir este sistema, ¿no? Y el Banco de México entonces es quien se debe preocupar y quien tiene como sus finalidades que se promueva el sano desarrollo del sistema financiero, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son o parte de las funciones del Banco de México? No bien, profe. No bien, más o menos, al ver alguna que nos imaginemos. ¿Dijo las funciones? Sí, las funciones, sí, claro, las funciones. Mantener la economía. Mantener la economía, bien, muy bien, ok. ¿De qué manera pudiera ser que mantuviera la economía? Cuando presta el dinero, ¿no? Ok, bien, puede prestarle el dinero a los demás bancos. ¿Qué más? ¿Qué otra función pudiera tener el Banco de México? Proporciona financiamientos. Proporciona financiamiento a otros bancos. Bien, ¿qué más? La estabilidad de la moneda. Muy bien, excelente. Estabilidad de la moneda, sí. ¿Qué más pudiera ser del Banco de México? Hay una función que tiene que es primordial y seguramente sí la sabemos. A ver, profe, una pista. Una pista. Tiene que ver con la serie La Casa de Papel. ¿Que se encargan de hacer el dinero o qué? Ajá, precisamente una de sus principales funciones es la emisión de la moneda, ¿no? Y las otras que han mencionado también, obviamente que lo son, ¿no? Pues dentro de sus funciones, el Banco de México, pues es el encargado de emitir la moneda, ya sea o a la acuñación de la moneda, ¿no? Cuando es una moneda tal cual de metal, o el papel, emitir el papel moneda o los billetes y monedas que están en circulación. Y de alguna manera, todo lo que han dicho, pues es correcto. El Banco de México intenta mantener una economía estable por medio, pues, de la circulación del dinero, por medio de mantener de alguna manera las inflaciones bajas, y eso, pues, nos va a beneficiar en la economía en general, ¿no? Entonces, tiene varias funciones el Banco de México. Y dentro de sus principales, pues es la emisión
de la moneda. ¿Okay? Otra de sus funciones es mantener la estabilidad de la moneda por medio de la inflación, por medio de las tasas de interés, ¿no? Que son las tasas de interés que nos van a cobrar los bancos. De alguna forma, el Banco de México establece cuáles son las tasas de interés para, pues, que el sano desarrollo del sistema, pues, se esté generando, ¿no? O se esté dando, y esto, pues, va a impactar de alguna manera en el bien de la población. Seguimos. La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen dinero y quienes necesitan el dinero. Y habrá quienes tendrán suficiente dinero y que no necesiten el dinero a corto plazo, ¿no? Hay quienes ahorita mismo pues tienen dinero, pero no pretenden gastarlo en este momento y pueden ponerlo en manos de alguna institución bancaria. O pueden prestárselo a alguien que sí necesite el dinero ahora mismo. Obviamente, a cambio de ese préstamo, pues recibirán intereses, ¿no? Todos esperamos que si prestamos dinero, pues recibamos un premio por no gastar el dinero ahora mismo, ¿no? Entonces, el sistema financiero es quien nos va a intermediar entre los que tienen el dinero y no necesitan gastarlo ahora mismo y los que necesitamos el dinero ahora mismo, pero no lo tenemos, ¿verdad? Y entonces fijará algunas cuotas, pues, por utilizar el dinero. Si yo pido prestado, pues seguramente pagaré intereses. Y si yo le presto a alguien o si yo lo meto a algún banco para que el banco lo coloque y lo preste a alguien que lo necesita, pues estaré esperando recibir ciertos intereses, ¿ah? Quienes tienen el dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o efectuar consumos y desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato que obtendrían disponiendo de estos recursos. Este premio es la tasa de interés. Y bueno, esto es muy sencillo. Nosotros ya sabemos que debemos de pagar una tasa de interés, que nosotros debemos, eh, o que si nosotros invertimos nuestro dinero, pues nos van a pagar ciertos intereses, ¿verdad? Dice pues por acá, quienes requieren en el corto plazo más dinero del que poseen, ya sea para generar valor agregado mediante un proyecto productivo, o sea, quienes necesitan dinero para echar a andar un proyecto, para poner a producir la maquinaria o para poder fabricar algo, o bien para cubrir alguna obligación de pago, o bien para pagar nuestras deudas. Y estamos dispuestos pues a pagar por ese préstamo, o pagar por ese dinero que nos han concedido, pues pagaremos una tasa de interés, o ese costo será también la tasa de interés. Entonces tenemos las dos tasas de interés, ¿verdad? La tasa de interés que a mí me van a pagar si yo presto mi dinero o si yo entrego mi dinero a alguna institución bancaria, o bien si yo pido dinero prestado, el costo de pedir ese dinero prestado, pues también será pagar una tasa de interés, ¿verdad? Independientemente si es para un proyecto o si es para pagar mis deudas. Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores, es la principal tarea del sistema financiero. Y en dicha labor, perdón, la tasa de interés juega un papel central. Y la tasa de interés, pues, como ya lo comentábamos, de alguna forma está regida, pues, o está regida no de alguna forma, sino al 100% por el Banco de México. Entre sus finalidades, el Banco de México tiene la promoción del sano desarrollo del sistema financiero a fin de lograr un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente. Un sistema financiero con esas características facilita el cumplimiento de las tareas del Banco Central. A través del sistema bancario, un banco central pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetaria y cambiaria. De aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a platicar sobre las políticas monetarias y cambiarias. ¿A qué nos suena? ¿A qué se referirá con políticas monetarias y cambiarias? ¿Qué? ¿Sí? Pues que a lo mejor puede cambiar el tipo de cambio, profe. Que puede ser el tipo del cambio, muy bien. ¿A qué más nos suena? Política monetaria y política cambiaria. Al momento cuando se hace como una exportación, Ujú. Bien, ¿a qué más nos suena?
Ok, bueno, la política monetaria y la política cambiaria efectivamente pues tienen que ver con el tipo de cambio, ¿no? Con el valor de nuestra moneda prácticamente. Entonces la política monetaria nos va a hablar sobre las tasas de interés, nos va a hablar sobre cuánto intereses o cuál va a ser el porcentaje de interés que están autorizados los bancos para cobrarnos en caso de que requiramos dinero o pedir prestado. Y la política cambiaria pues tiene que ver con el tipo de cambio y la estabilidad pues del valor del peso frente a alguna otra moneda, ¿no? Que generalmente lo asociamos del valor del peso frente al dólar, ¿verdad? La instrumentación de dichas políticas a su vez afecta los precios que se determinan en los mercados financieros, tasas tales como la tasa de interés o el tipo de cambio. Entonces, estas políticas monetarias se va a referir a las tasas de interés y la política cambiaria se va a referir al tipo de cambio, ¿no? Y alguien se imagina, creo que ya lo hemos platicado, pero a ver, ¿alguien se imagina cómo se determina el tipo de cambio? O sea, ¿quién dice cuánto debe valer un dólar? No sé quién lo dice, prueba, pero creo que depende de la inflación, ¿no? Dependerá de la inflación, ¿qué más? ¿Quién determina cuánto vale un dólar? Yo no sé, profe. Ok, Pues el mismo país, ¿no? mismo país. Ujú. A ver, ideas. ¿Será que el gobierno lo determina? ¿Será que las personas lo determinamos? ¿Será que quién determinará el costo o el precio de un dólar, por ejemplo? Los economistas, Los economistas, el Banco de México, no sé, ¿quién podrá ser? Mm, pues puede ser el gobierno y las personas, ¿no? El gobierno y las Porque, por personas. ejemplo, bueno, no sé si sea un buen ejemplo, pero, por ejemplo, en Venezuela, lo que... Ay, a ver, déjame acordarme de esto. mm, Dale chance. Fue nomás nos ilusionó con que iba a participar. Ya, listo. Por ejemplo, en Venezuela, se supone que cuando el gobierno dejó de permitir que hubiera lo de importación, productos de importación, la moneda se devaluó, ¿no? Y Ok. ahora que ya está permitiendo la importación, su moneda se elevó de valor. Y como quien dice, ya hasta le van a quitar ceros, ¿no? Se puede, entonces Ok. también podría ser por eso, ¿no? Por el gobierno en esa parte, en sus decisiones, y nosotros como consumidores, ¿no? Ok, Entre más bien. turismo tenga, mejor. Sí, bueno, de alguna manera, perdón, de alguna manera lo que dices es correcto, ¿sí? De alguna forma el gobierno interviene en el valor del precio de la moneda, ¿no? O del valor de la moneda. ¿Cuánto vale un dólar? Pero en general, digamos que el concepto mejor aceptado, pues es que el valor del dólar o el valor de una moneda, pues se determina a oferta y a demanda. Es como cualquier otro bien de consumo. Cuando nosotros queremos comprar algún bien o algún producto, normalmente pues lo solicitamos y esas ganas de comprarlo pues hacen que se encarezca el precio de algo, ¿no? Cuando todos solicitamos o queremos determinado modelo de tenis, generalmente este modelo de zapato o este modelo de tenis pues va a empezar a encarecerse. Lo mismo va a suceder con el precio del dólar, ¿eh? Si nosotros empezamos a demandar, nosotros como sociedad, como población, empezamos a demandar más dólares, queremos más dólares, pues el precio del dólar, pues evidentemente se va a subir. ¿Por qué? Porque no hay suficientes dólares para satisfacer las necesidades de todos. Y entonces, de alguna manera, como el Banco de México tiene, ¿recuerdan la parte de las reservas internacionales? Ya la otra. ¿No? ¿Alguien que recuerda la parte de las reservas internacionales? Tenemos un chat.
es posible que cambie su tipo de moneda. Qué buena pregunta. O sea, que cambie la moneda como tal. Es Sí, o sea, posible. que por ejemplo México cambia a dólares o... Híjole, híjole, híjole. Ahí sí nos estamos metiendo como en un... ay, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Voy a investigar. No, 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 o sea, es posible, de que es posible, pues es posible, incluso pues aquí mismo y otros países lo llegamos a hacer, ¿no? Ustedes están muy jóvenes pues para saberlo, o no sé si, incluso ni habían nacido, yo creo. Cuando hicimos el cambio del peso a los nuevos pesos. Digo, ahora ya le llamamos peso, ¿no? Porque ya los pesos, los viejos pesos, ya no existen, pues. Pero antes teníamos por los pesos, ¿no? Yo todavía soy de los pesos. Y se cambió la moneda a los nuevos pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Que nos estaban platicando ahorita con lo de Venezuela. Igual, ¿no? Le quitaron ceros a la moneda y surgió una nueva moneda aquí mismo, con un nuevo tipo de cambio, ¿sí? Con un nuevo tipo de cambio, con un valor diferente, ¿sí? Eh, o sea, sí se puede. Y el hecho perdona, el tema de que si nosotros ahora mismo podríamos cambiar a manejarnos con dólares, ese está un poquito más complicado. O sea, siento que ese no me aventuraría a decir si se puede. O sea, siento que se debería poder, pero habría muchas cosas que de trasfondo que tendríamos que investigar, ¿no? Pero supongo que sí se puede. Supongo que sí se puede. Pero bueno, regresando a nuestro tema, el tema de la estabilidad de la moneda, decíamos que el valor de la moneda o el valor de un dólar, pues se determina a oferta y demanda. Sin embargo, platicábamos o les preguntaba yo si se recordaban de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, más tarde en este mismo tema lo vamos a ver, pero las reservas internacionales de alguna manera nos ayudan a mantener el valor de nuestra moneda. ¿Qué es esto? Como el dólar está a oferta y a demanda y nosotros no somos dueños de los dólares, o sea, nosotros no podemos poner la maquinita a imprimir dólares, ¿no? O sea, eso sería pues falsificación, de alguna forma. Entonces, como nosotros no podemos hacer eso, pero nosotros estamos viendo que dentro de nuestro país los dólares están muy demandados, como cualquier otro producto, y entonces se está encareciendo, el Banco de México lo que puede hacer es, tiene en sus bodegas o en su caja fuerte dólares acumulados. Y ahorita vamos a ver por qué los tiene acumulados. Y entonces cuando ve que el precio del dólar está subiendo mucho, o que todo el mundo queremos dólares, entonces va a empezar a soltar dólares a la calle. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de los bancos. Normalmente nosotros vamos al banco, vamos a una casa de cambio y es cuando solicitamos los dólares o cuando queremos comprar dólares. Entonces el Banco de México les presta, digamos, dólares a los bancos para que si alguien quiere, tenga acceso. O si alguien quiere, pueda comprarlos. Que el banco tenga los suficientes dólares para poder satisfacer la demanda. Y una vez que está la demanda, digamos, satisfecha, el precio del dólar pues va a empezar a bajar un poquito, ¿no? Digamos, se libera ese estrés de que todo el mundo quiera dólares, ¿no? Entonces, el Banco de México, por medio de sus políticas, en este caso cambiaria, va a poder nivelar el valor de la moneda o el valor de la moneda frente, en este caso, al dólar, ¿no? Y por medio de sus políticas monetarias, va a nivelar los intereses que nosotros tenemos que pagar por pedir un préstamo, ¿no? Entonces, así es como el Banco de México se asegura de que la sociedad pues tenga un sano desarrollo financiero. Un sistema financiero está integrado por distintos intermediarios financieros, siendo los más conocidos y destacados los bancos, como ya lo decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos acercar al banco en cualquier momento. Incluso ya todos tenemos acceso a algún banco o necesitamos del banco para retirar efectivo, ya sea para ir al cajero y retirarlo, que nos pague la nómina ahí, hacer los pagos de servicios, etcétera. Pero un banco entonces es nuestro principal intermediario financiero, porque está inmerso ya en nuestra vida cotidiana. Otros intermediarios más, son las aseguradoras, las afianzadoras, las arrendadoras, las casas de bolsa y las administradoras de fondos de inversión. ¿Ah? ¿Alguien sabe lo que son las arrendadoras? No, profe.
¿no? Ok. Una arrendadora es esta institución que nos va a prestar, de alguna forma, sí, nos va a prestar o nos va a arrendar o nos va a rentar maquinaria, por ejemplo, en caso de que la necesitemos y nos la puede, digamos, rentar, pero que la renta sea como el pago de la máquina, ¿no? No sé si han escuchado estos nuevos tipos de financiamientos que generalmente son para las empresas, en el que el mismo financiamiento es el pago pues del automóvil, ¿no? Vas y haces un financiamiento, te hacen un leasing, o sea, te prestan el carro y tú de alguna manera rentas el carro durante 5 años. Y al final de los 5 años, si tú lo quieres comprar, puedes tener la opción de compra o si no, lo regresas a la misma arrendadora, ¿no? Bueno, ese nada más como para que sepamos. Supongo que todos sabemos lo que son las casas de bolsas, las administradoras de fondos de inversión y las aseguradoras, que son como las más comunes, ¿no? Una casa de bolsa, pues es donde nosotros pudiéramos ir a comprar acciones, en caso de que tuviéramos los suficientes fondos, incluso también con una administradora de fondos de inversión. Si yo tengo un dinero adicional, un dinero extra, que quisiera ponerlo a trabajar, pues me puedo acercar con una administradora de fondo de inversión, ¿no? Comprar un fondo de inversión que me pueda dejar algún rendimiento. Como intermediarios financieros, los bancos son indispensables para la existencia y buen funcionamiento de cualquier sistema financiero. Entonces, son nuestros principales intermediarios. Un banco es capaz de otorgar créditos sin necesidad que dicho financiamiento esté ligado o vinculado a un ahorrador. ¿Qué es esto? Que yo puedo solicitar un préstamo, aun si yo no soy cliente de Banamex, puedo ir a Banamex a solicitarle un préstamo. Quizá me cueste un poco más caro, quizá la tasa de interés sea un poquito más cara que si yo soy ya cuentaviente o tengo un ahorro en ese mismo banco. Sin embargo, no necesariamente yo necesito tener una cuenta en el banco o con esa institución para que esa institución me pueda prestar, ¿no? Esto es lo que los hace diferentes a los bancos de otras instituciones, por ejemplo, de las cajas populares. Las cajas populares normalmente te piden tener cierto monto invertido con ellos para que ellos te puedan prestar, ¿no? Si tú no tienes, vamos a suponer, mínimo 10,000 pesos, pues ellos no te prestan dinero, ¿no? Un banco no puedes no tener una cuenta con ellos y sin embargo ir a solicitarles un préstamo hipotecario, un préstamo personal, un préstamo pues para lo que sea, ¿no? Esa es la principal característica que distingue a los bancos de las demás instituciones o de los demás intermediarios. El financiamiento otorgado por un banco constituye la mayor parte de sus activos, ya que financiar empresas o personas físicas es su función primordial. ¿Okay? Entonces, un banco, normalmente en una empresa cualquiera, dentro de la contabilidad, cuando llega dinero, cuando le entra dinero, nosotros normalmente lo contabilizamos como parte de nuestros activos. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Cierto, ¿no? Entra dinero, yo lo puedo poner en bancos, lo puedo poner en la cuenta de caja, etc. Entonces, una entrada de dinero significa mayores activos para mí en una compañía. Cuando yo saco dinero, cuando yo pago, cuando yo, etcétera, pues son flujos hacia afuera, ¿no? Son flujos hacia afuera y a lo mejor podríamos decir que son los pasivos. Para un banco es justamente al revés. Como la función de un banco es prestar dinero, sacar dinero, cuando cuando un banco presta, se convierte en sus activos, ¿ok? Cuando un ahorrador llega al banco y mete dinero, o sea, el banco recibe dinero, esa transacción se convierte en un pasivo para el banco. ¿Por qué? Porque el banco eventualmente tendrá que regresar ese dinero, ¿ok? Si yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros vamos al banco y le entregamos nuestros ahorros para que nos los guarde o genere intereses, el banco lo registra como un pasivo, porque eventualmente nosotros vamos a ir a reclamar esa inversión. ¿Okay? Cuando entonces el banco presta dinero o saca dinero para entregármelo a mi usuario final, entonces el banco lo registra o lo anota como un activo, porque eventualmente el banco vendrá a cobrarme ese dinero. ¿Ok? Entonces, un banco funciona un poquito diferente o al revés contablemente.
Cuando le entra dinero al banco, lo registra como pasivo, y cuando saca dinero, cuando presta el dinero, lo registra como activo. El financiamiento puede exceder varias veces el monto de recursos en efectivo o susceptibles de convertirse en efectivo de inmediato. Estos recursos le han sido confiados al banco por ahorradores, inversionistas, y dichos recursos constituyen la mayor parte de los pasivos de un banco. O sea, todo lo que entra a un banco se convierte en sus pasivos, y lo que sale, pues se convierte en sus activos. La intermediación bancaria tiene dos caras principales. Cuando se otorgan créditos, o sea, cuando presta el banco, y cuando obtiene los recursos, cuando nosotros vamos y depositamos nuestros ahorros en el banco. Bien, entonces, cuando nosotros vamos y le pedimos prestado dinero al banco, entonces el banco nos va a cobrar una tasa de interés. Esa tasa de interés la vamos a llamar tasa de interés activa. ¿Por qué se llama tasa de interés activa? Porque es la tasa de interés que al banco le genera dinero. ¿Ok? Entonces, cuando el banco presta dinero y cobra intereses, esa será una tasa de interés activa. Por otro lado, cuando nosotros como usuarios vamos, metemos nuestro dinero al banco, ¿sí? Y el banco nos promete darnos cierto interés, para el banco entonces ese interés se convierte en una tasa de interés pasiva, porque el banco tiene que pagarla, ¿ok? Entonces una tasa de interés activa es aquella que el banco le cobra a sus clientes que le pidieron prestado dinero. Y una tasa de interés pasiva será la que el banco tenga que pagar a sus clientes y a sus inversionistas. ¿Quedó entendido esta parte de la tasa de interés activa y pasiva? Sí, profe. Ajá. ¿Y a un banco en qué aspecto le beneficia el que tú pongas tu dinero en el banco y él te tenga que pagar? Le beneficia en el sentido de que con ese dinero que tú le prestaste, él le va a prestar a alguien más. Mira, vamos a dibujarlo por aquí. Pero sería lo mismo, ¿no, profe? Porque cuando tú metes el dinero sin que él te regrese un interés, de todas formas ese dinero él lo puede prestar, ¿no? Y luego regresártelo, pero él se queda el interés. Sí, exactamente. Mira, tú eres esta personita y aquí está el banco. Aquí está el banco. Y aquí está otra persona. Persona B. Ay, casi no se ve. Persona verde. Ok, y aquí está la persona 2. Ok. Tú vas al banco con tu dinero. Tú vas al banco, lo entregas al banco, y el banco entonces te promete darte o sea, te dice, tráeme tu dinero y aquí te lo guardo. Y a cambio, yo te voy a pagar a ti una tasa de interés para el banco pasiva del 10%. Me lo voy a inventar, me voy a superinventar los números, ¿eh? Te voy a pagar a ti el 10%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que tú deposites, pues yo te voy a regresar tus 100 pesos más 10 pesos, ¿no? Que son el 10%. ¿Ok? Entonces, al final del mes, vamos a suponer que es un mes, al final del mes yo te voy a regresar 110 pesos. Perfecto. Ok. Después tenemos este otro sujeto que dice, oye, yo necesito dinero porque está triste, debe dinero, sí, necesita dinero. Entonces, este chavo viene al banco y le dice, oye, ¿me prestas lana? Y el banco le dice, sí, sí te voy a prestar. Te voy a prestar los mismos 100 pesos que me están depositando, pero a ti te los voy a prestar y al final del mes te voy a cobrar el 20%. ¿Ok? El 20%. Entonces, el banco tiene una tasa de interés activa del 20%, porque es la tasa que él va a cobrar a la persona que necesita dinero. Y tiene una tasa de interés pasiva del 10%, porque es la tasa que te va a pagar a ti porque tú le depositas el dinero. Okay. Al final del mes, entonces, o bueno, lo que hizo el banco prácticamente fue solamente fungir como intermediario entre ustedes dos. ¿Ok? Porque el dinero que tú le entregaste, llegó aquí el dinero, solamente lo traspasó a las manos de esta otra persona. ¿Ok?
Solamente por hacer esa transacción, al final del mes, el banco te va a pagar a ti, dijimos, 110 pesos. 110 pesos. Pero al banco le van a pagar 120 pesos. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre estos dos, entre la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, pues en este caso son 10 pesos, que es la ganancia del banco solamente por hacer este link, esta transferencia de tus manos, ¿sí? Del dinero que, entre comillas, te sobra, hacia el dinero que a esta persona le hace falta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, o por eso le conviene al banco que nosotros vayamos y depositemos, porque a nosotros nos va a dar una tasa de interés chiquita, pero a quien el banco le preste nuestro dinero, le va a cobrar una tasa de interés mayor, y ahí es donde va a obtener su ganancia. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Profe, ¿cree que Ajá. me pueda repetir lo de tasa de interés activa? No sé como el concepto. Sí, claro. El tasa de interés activa, aquí lo tenemos, es cuando los bancos otorgan créditos y cobran una tasa de interés que se conoce como tasa de interés activa. Cuando el banco le cobra los intereses a quien se los prestó, en este caso al sujeto color verde, esa tasa de interés se va a llamar tasa de interés activa. Cuando el banco, por otro lado, cuando al banco le depositan el dinero, como lo hizo la persona de color rosa, esta persona, cuando la persona va y deposita el dinero y el banco tiene que pagarle por sus ahorros, la vamos a conocer como una tasa de interés pasiva, que dice acá. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos y les va a pagar una tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. ¿Okay? Entonces, cuando el banco tiene que pagar intereses a un usuario que le ha dejado su dinero, será la tasa de interés pasiva. Cuando el banco cobra a quien el banco le ha prestado, entonces será una tasa de interés activa. ¿Okay? ¿Quedó entendido estos conceptos? Perfecto. Bien, voy a borrar ya. Bien. Seguimos pues con la parte de los intermediarios. Los bancos tienen a su vez un riesgo, ellos corren un riesgo, ¿no? Y no solamente uno, corren dos riesgos principales. Y son el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. ¿A qué se referirán estos riesgos? ¿Alguien que nos pueda ayudar así? ¿A qué les suena que son estos riesgos de liquidez y riesgo de crédito? El de crédito podría ser el que no te paguen Ajá, muy bien, excelente. y el de liquidez podría ser que ya no tengan más dinero para prestar, algo así. Wow, súper bien. ¿Ya lo hemos platicado o qué? Suena No sé. perfecto eso. Pues sí, efectivamente. El riesgo de crédito significa que un banco, por ejemplo, que le prestó al sujeto verde, el sujeto verde después del mes no se presentó y no pagó, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que puede correr el banco, que después del mes el sujeto verde desaparezca y nunca más le vuelva a pagar al banco, ¿no? Entonces, el banco se arriesga a que no le paguen la lana. Y el riesgo de liquidez es que venga la persona de rosa al banco después del mes a cobrar su dinero y que venga otra persona y otra y otra y otra y otra y que lleguen muchas personas a cobrar su dinero, los depósitos que hicieron, más sus intereses y que el banco diga, híjole, es que no te puedo pagar porque, ¿qué crees? No han venido a pagarme a mí y entonces no te puedo regresar el dinero. Ese es el riesgo de liquidez que puede tener un banco, que no tenga los suficientes fondos líquidos o lo suficiente dinero en efectivo para poder hacer frente a las personas que vayan y reclamen sus depósitos. En la teoría, lo vamos a leer acá. El riesgo de crédito, o sea, los primeros, derivan de la posibilidad de que quienes recibieron el crédito de los bancos incumplan con sus obligaciones de pago, que es prácticamente pues que no le paguen al banco. Y los segundos, los riesgos de liquidez, son consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan crédito a plazos, mientras que la mayoría de los recursos que captan se encuentran a la vista. ¿Qué es esto?
pues es que se queden sin dinero en efectivo para poder hacer frente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes tu dinero en el banco, pues tú esperas ir a un cajero, meter tu tarjeta y retirar en ese momento el dinero, ¿sabes? O sea, que se encuentre a la vista tu dinero. Sin embargo, cuando nosotros como deudores o como que vamos al banco y le pedimos prestado, pues no le pedimos prestado al banco para pagárselos dentro de 6 meses a lo mejor, o dentro de un año, ¿no? Entonces el banco, de alguna forma, tiene que hacer frente a estos retiros diarios o a retiros a la vista contra los depósitos que espera él recibir hasta dentro de 6 meses que yo le pague. Entonces el banco tiene que tener pues sí tiene que tener la capacidad suficiente de poder entregarte el dinero a la vista cuando tú vayas a reclamarlo y no hasta dentro de 6 meses que yo como deudor del banco le pienso pagar, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos principales de riesgo principales que atacan a los bancos. El riesgo de crédito, que es que no le pagues, y el riesgo de liquidez, que el banco no tenga para pagarte. Ajá. Existen acuerdos internacionales como por ejemplo el de Basilea. ¿Ustedes qué harían, por ejemplo, para minimizar este tipo de riesgos? Prevenir, como tener un fondo de ahorro. O sea, si tienes tu capital, una cierta parte de ese pues es para seguir invirtiendo en la empresa y otra es pues para seguir pues para cubrir todos tus gastos. Ok, Pero tener como un fondito ahí para, pues sí, para prevenir. ok, perfecto. Si fuéramos el banco, ¿qué podríamos hacer para prever este tipo de situaciones, el riesgo de crédito y de liquidez? Pues en cuanto al de crédito, pues se respaldan legalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando no pagas, digamos que él, pues te hace llegar como la advertencia, ¿no? Y ya después te pueden embargar. Ok. Y en la de liquidez, pues podría ser a través de los inversionistas. Ujú. Pudiera ser, muy bien. ¿Qué otra herramienta a lo mejor podríamos hacer? ¿Se nos ocurre? Bueno, pues resulta que derivado de eso, del riesgo de liquidez y del riesgo de, eh, de crédito, se hizo un acuerdo que se llama el Acuerdo de Basilea, ¿no? El Acuerdo de Basilea dice, eh, lo que nosotros vamos a hacer es como acuerdo, pues, digamos, no estás obligado a hacerlo, pero creemos que si sigues estos acuerdos o si sigues esta planeación, pues puedes minimizar tu riesgo de liquidez, sobre todo el de liquidez, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis porque va a pasar el tren y es un poquito molesto de repente. Entonces, voy a poner un segundito en mute de lo que pasa. Perfecto, ya pasó el tren, ok. Entonces decíamos que el acuerdo de Basilea son lineamientos que le van a ayudar al banco a no exponerse a este tipo de riesgos, sobre todo al riesgo de liquidez. Y entonces, como nosotros ya decíamos en nuestro ejemplo anterior, donde teníamos al personaje verde y al personaje rosa, el personaje rosa metía todo su dinero al banco y el banco le prestaba todo ese dinero, se lo prestaba al personaje verde, ¿no? Y entonces ahí el banco está en una posición bastante estresada, bastante preocupada, porque ¿qué va a hacer si viene el personaje de rosa y le pide el dinero y por el otro lado no le paga el personaje verde,
¿no? Entonces, el acuerdo de Basilea dice, ok, de todos los depósitos que te haga el personaje rosa, no vas a poder prestar más del 30%, ¿ok? O tienes que dejar reservado el 30% sin prestarlo. ¿Qué es esto? Que de los 100 pesos que va a depositar el personaje rosa al banco, solamente le puede prestar al personaje verde 70 pesos en lugar de los 100, para tener 30 pesos por si acaso viene el personaje rosa a cobrar su dinero, ¿no? Entonces, cuando venga el personaje rosa, yo le puedo decir, mira, a lo mejor no tengo los 100, pero ahorita tengo 30 y dame chancita, ¿no? Entonces, con eso los bancos se pueden de alguna manera cubrir los dos tipos de riesgo. ¿Qué tal que el de verde no regrese con el dinero? Pues bueno, seguramente que como tienes varios clientes, pues podrás hacer frente, ¿no? No pasa, o sea, sí pasa, pero el riesgo es menor que si yo le presto todo el dinero que vienen y me depositan, ¿no? Entonces, un acuerdo de Basilea dice que establece lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos y los límites máximos de financiamiento que pueden otorgar. O sea, un límite de cuánto puede prestar un banco dados determinados depósitos. A lo mejor puede prestar o tiene que hacer una reserva, como alguien lo mencionó, tienen que hacer un colchoncito de no prestar todo el dinero que recaudan, todo el dinero que los depositadores o los cuentavientes vamos y le depositamos, ¿no? Esos acuerdos además vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación emitida y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, transmisión y divulgación de información asociada a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, perdón, en los acuerdos, o este acuerdo tipo Basilea, pues nos rigen o nos van a ayudar pues a minimizar los riesgos de los bancos y a cuidarnos a nosotros como cuentavientes de que se está haciendo buen uso pues de los recursos que yo le estoy otorgando al banco, ¿verdad? Bien, vamos a pasar ahora a un subtema que se llama mercados financieros. Y es prácticamente las opciones que nosotros tenemos dentro del sistema financiero mexicano. Dentro del sistema financiero mexicano, nosotros podemos hacer diferentes tipos de transacciones y vamos a encontrar, como en cualquier mercado, diferentes productos. De acuerdo al tipo de producto que nosotros querramos comprar o adquirir, va a ser el tipo de mercado al que nos tenemos que acercar. Y en general, el sistema financiero mexicano se va a dividir en tres grandes mercados. Y dentro de estos tres grandes mercados, yo puedo encontrar diferentes y toda y una vasta gama de productos financieros. ¿Sí? Dice, los mercados financieros son aquellos que se intercambian, en los que se intercambian activos con el propósito principal de movilizar el dinero a través del tiempo. Y están integrados principalmente por estos tres mercados. Y como les comentaba, dentro de estos tres mercados, nosotros vamos a poder encontrar como usuarios finales, nosotros vamos a poder encontrar miles de productos. Y dependiendo del tipo de producto que yo quiera adquirir, me voy a acercar a el mercado correspondiente, ¿ah? Entonces voy a tener tres mercados. El mercado de deuda, el mercado cambiario, el mercado de acciones, perdón, el mercado de acciones y el mercado cambiario, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de alguno de ellos? ¿O de qué se tratará alguno de ellos? En el de acciones es la compra, ¿no? ¿Compra de Compra y qué? venta. ¿Ahí qué vamos a vender y qué vamos a comprar ahí? Pues como lo dice la palabra acciones de empresas, ¿no? Perfecto, vamos a ver acciones de empresas, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa decide vender acciones, pues lo va a hacer dentro del mercado accionario, ¿no? O mercado de acciones. Excelente, eso fue el más evidente. ¿Qué pasa con los otros dos mercados? ¿Y qué serán? ¿Qué se compra y qué se vende ahí? Pues en el de cambio me imagino que es lo mismo, pero sería como un intercambio de una empresa a otra, llegaran a un tipo de acuerdo, ¿no? O No tanto, no tanto. ¿Qué otra cosa podremos intuir acerca del mercado cambiario?
¿Qué nos viene a la mente cuando decimos mercado cambiario? Podrías a lo mejor cambiar alguna, alguna cosa del mismo valor entre, no sé, entre dos personas, algo así. Podría Como ser, la por ejemplo, que si a una empresa X le falta algo, yo como empresa Y se lo dé, pero a cambio le pida cierta, no sé, otra cosa que yo necesite o algún tipo de acción o, bueno, un porcentaje podría ser. No. El mercado cambiario también lo vamos a conocer como mercado Forex. ¿A alguien le suena ahora con lo del nombre del mercado Forex? No. No, ok. El mercado cambiario es donde nosotros vamos a transaccionar con divisas. A ver, por acá tenemos un chat. El de deuda podría ser cuando se piden préstamos. Sí, 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 sí. Precisamente. Ok, vamos, antes de regresarme al mercado de deuda, voy a redondear nada más el comentario. El mercado cambiario, mejor también conocido, o también conocido como mercado Forex, es donde yo voy a transaccionar divisas, donde yo voy a comprar con mis pesitos mexicanos, voy a comprar dólares, voy a comprar euros, voy a comprar rupias, voy a comprar yenes, voy a comprar alguna otra moneda. ¿Ok? Entonces, el mercado de acciones es donde vamos a intercambiar o donde vamos a comprar y vender acciones de alguna compañía. El mercado cambiario va a ser donde voy a transaccionar con monedas de otros países, con currencies, ¿okay? Con exchange. ¿Okay? Es el mercado cambiario. Y el mercado de deuda, como nos dice nuestra compañera en el chat, es donde nosotros vamos a comprar y vender deuda. Pero ¿cómo es eso posible? Y entonces dice, la deuda podría ser cuando se piden préstamos. Muy bien. Entonces, el primer mercado, que es el mercado de deuda, que es donde vamos a pedir préstamos, ¿sí? Nosotros vamos a pedir préstamos o nosotros podemos hacernos de dinero de diferentes formas. Si somos una compañía y nosotros necesitamos más dinero, hay de dos sopas. O pedimos prestado dinero o vendemos acciones de nuestra compañía. Eso para inyectarle dinero a la empresa, ¿verdad? Si yo no quiero repartir mi compañía, si yo no quiero vender parte de mi compañía, si yo no quiero emitir acciones de mi compañía, entonces tengo que pedir prestado. ¿Cómo voy a pedir prestado o dónde más bien voy a pedir prestado? Va a ser en el mercado de deuda. ¿Okay? Y ahí vamos a entrar al primer mercado. Y el mercado de deuda dice, bueno, el gobierno federal, los gobiernos estatales, ¿alguien sabe, antes de entrar en esto? Si nosotros somos entonces una compañía y nosotros necesitamos dinero y no queremos vender acciones, entonces vamos a pedir prestado dinero. Pero ¿qué es lo que sucede con el banco, con el gobierno? ¿Alguien sabe cómo el gobierno hace para tener dinero? ¿Cómo hace el gobierno para obtener dinero? Recursos. A base de los ¿Medio de los impuestos? Por medio de los impuestos, ¿verdad? El gobierno recauda impuestos, nos cobra los impuestos y de esa manera, pues tiene más dinero en sus cajones, ¿no? En las arcas, ¿no? ¿De qué otra manera podría tener dinero el gobierno para hacer obras? ¿Se puede vender acciones del gobierno? Yo digo que sí, ¿no, profe? Pues no, no se pueden vender acciones del gobierno. Como no es una empresa privada, imagínate que llegara un gringo con mucho dinero y comprara todas las acciones del gobierno mexicano. ¿Qué pasaría? Pues que le estaríamos vendiendo prácticamente la forma de gobierno a un gringo, ¿ah? Entonces, no, el gobierno no se puede fondear con acciones, no puede vender acciones del mismo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir prestado. Me voy a poner en mute porque otra vez está pasando el tren. Un segundo.
Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, dame un segundo porque está pasando el tren y no se escucha nada. Ok, la pregunta es, bueno, ya sabemos que el gobierno no puede vender acciones porque pues no se pueden vender acciones del gobierno, ¿no? Si no, estaremos vendiendo prácticamente el gobierno a, pues pudiera ser extranjeros o pudiera ser a quién sabe quién, ¿no? Entonces, como el gobierno no puede vender acciones del gobierno, entonces el gobierno tiene la opción de pedir prestado, ¿no? ¿A quién le podemos pedir prestado? Pues nosotros le podemos pedir prestado al banco. También el gobierno puede pedirle prestado al banco. Pero pedirle prestado al banco nos puede salir caro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Emitir deuda o emitir pagarés. Si nosotros fuéramos, o sea, si nosotros los que estamos aquí en la clase y yo necesito dinero y no quiero ir al banco porque el banco me sale muy caro, a lo mejor le pido a algunos de sus compañeros dinero prestado, ¿no? Y como ellos medio no confían tanto en mí porque pues apenas tenemos un mes de conocernos, me dicen, bueno, te presto, pero fírmame este pagaré. Entonces ya yo les firmo el pagaré, ¿no? Ese es un documento de deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me comprometo, yo tengo una deuda con ustedes y me comprometí por medio de un pagaré, ¿ok? Lo mismo puede suceder con el gobierno y con cualquier otra empresa. Los gobiernos y las empresas que no quieren acudir a instituciones financieras o al banco, mejor dicho, al banco, entonces firman pagarés de alguna manera, ¿no? O piden prestado firmando un documento de deuda. Por eso estamos hablando que entra en los mercados de deuda. ¿Cuáles son estos documentos de deuda? Estos documentos de deuda, los gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus actividades. Estas entidades pueden conseguir los recursos a través de un préstamo, solicitando un crédito a un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. ¿Okay? Que aquí lo importante es la emisión de un instrumento de deuda. Un instrumento de deuda es un pagaré. ¿Ok? Un pagaré es un instrumento de deuda con el cual yo me comprometo con ustedes a pagarles lo que me presten y a pagarles lo que me presten más un rendimiento o una tasa de interés que nosotros podamos pactar. A ver, tenemos una manita levantada. Venga. Sí, es que ahí es donde interviene cuando te quitan tu casa. No recuerdo exactamente cómo se llama esa parte. Pero hay personas cuando piden dinero al banco y ya pues ya no tienen más dinero y dan lo que es la escritura de su casa. Y ahí es ya cuando sucede eso. El embargo. ¿O no? No, no es embargo, o sea, Hipoteca. no. Ajá, la hipoteca. Ah, Sí. bueno, la hipoteca funciona de la siguiente manera. La hipoteca es, tú tienes tu casa. Vamos a suponer que ya es tuya, ya la terminaste de pagar, ¿ok? Y necesitas dinero porque quieres echar a andar una empresa. Tienes todo fabuloso, el plan, etcétera. Entonces dices, banco, eso funciona con el banco. Banco, yo necesito dinero. ¿Me puedes prestar dinero? Y en garantía te voy a dejar mi casa, ¿ok? Ok, va, entonces dejan las escrituras en el banco. Y si tú no, entonces te dan dinero, ¿no? Te dan dinero y tú dejas en garantía tu casa. Eso ya es que la casa esté hipotecada. ¿Ok? O bien, tú quieres comprar un departamento o una casa y no tienes dinero suficiente para pagarla toda, entonces vas con el banco y le dices, oye, necesito dinero para pagar, para terminar de pagar mi casa o para pagársela a la constructora, ¿no? Vamos a decir que es la constructora Urbi. Y entonces el banco dice, ok, yo te presto el dinero. Yo le voy a pagar a Urbi la casa, pero tú me vas a pagar a mí. Mientras tanto, yo me voy a quedar con las escrituras. Eso también es un crédito hipotecario, ¿no? O sea, la casa está hipotecada. Ok. Entonces, cada vez que nosotros dejemos en garantía un bien inmueble, entonces estamos hipotecando ese bien inmueble. Y
contaremos pues con un crédito hipotecario, ¿no? Cada vez que nosotros estemos pagando, estaremos pagando nuestro crédito hipotecario, nuestro crédito inmobiliario. Eso es como la hipoteca, ¿ok? Eso es a lo que se refiere. Sin embargo, eso que estamos platicando acá de los instrumentos de deuda son más bien documentos que son mejor conocidos para ustedes y para mí y en el mundo coloquial como los pagarés, ¿no? Supongo que vamos a levantar la mano si hemos visto un pagaré alguna vez, si hemos tenido contacto con algún pagaré. No necesariamente que hayas firmado uno, pero que sepas lo que es un pagaré. Levantamos la mano. Varios, ¿no? Varios, o por lo menos muchos, sabemos lo que es un pagaré, ¿no? Un pagaré tal cual es un compromiso. Vamos a decir que yo le pido prestado a Carmen, le voy a pedir prestado 50,000 pesos porque tengo una deuda, de lo que quieras. Entonces yo le pido prestado a Carmen 50,000 pesos y me dice Carmen, ok, sí te los presto, pero, híjole, es que como es mucho dinero, es mucho riesgo, ¿sabes? Entonces, fírmame un pagaré. ¿Sabes? Pues te firmo el pagaré. Y ya le firmo yo el pagaré, etcétera. Ese documento es un documento de deuda. Yo, Carlos, yo el profe, emití un documento de deuda. Un documento en el que me comprometo con Carmen a pagarle esos 50,000 pesos. ¿Verdad? Y Carmen tiene en su poder ese documento de deuda que al término de ese documento, o al término del plazo, pues va a venir conmigo y me va a reclamar sus 50,000 pesos, ¿no? Y yo se los tendré que pagar. Bien. Eso es un documento de deuda. Ahora, ¿quiénes van a emitir o quiénes pueden emitir un documento de deuda? Prácticamente todos podemos emitir un documento de deuda. El gobierno puede emitir un documento de deuda. Las empresas pueden emitir un documento de deuda. Nosotros podemos emitir un documento de deuda. Y esos documentos de deuda, vaya la redundancia, se transaccionan en el mercado de deuda. ¿Ok? El mercado de deuda, entonces, es la infraestructura donde se emiten y se negocian instrumentos de deuda. El mercado de deuda también se conoce por otros nombres dependiendo del tipo de instrumento de deuda negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente instrumentos de deuda que pagan tasa fija, entonces se denominarán mercado de renta fija. ¿Ok? Pero a eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vamos a tocarlo también en un momento más. ¿Ok? Entonces, principalmente, aquí nada más, digamos, redondeando el tema, en el mercado de deuda se van a hacer transacciones con pagarés, que también les podemos llamar bonos, ¿ok? Bonos o pagarés, que son prácticamente un compromiso de alguien por haberte pedido dinero prestado, por pedir dinero prestado, ¿ok? Es dinero prestado que no tiene que ver el banco directamente, sino que tiene que ver otra persona, dos particulares o una empresa o el gobierno, ¿ok? ¿Alguien sabe cómo se llaman los principales títulos de deuda que emite el gobierno? Sí lo saben, pero a lo mejor no lo recuerdan así como de mercado de deuda o pagarés del banco, digo, del gobierno. No, maestro. ¿No? No, Agarro en blanco. A ver, yo estoy seguro que sí se lo saben. Son los CETES, por ejemplo. ¿Han escuchado sobre los CETES? no. ¿No? No. Válgame, creo que es la primera vez que escucho que nadie escucha sobre los CETES. Bueno, los CETES es el principal pagaré que emite un gobierno. ¿Ok? El gobierno, pues, necesita fondearse, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo dijimos, por medio de cobrarnos los impuestos. ¿De qué otra forma puede fondearse? Pues, emitiendo pagarés, ¿no? El principal pagaré que emite el banco, perdón, el que emite el gobierno de México son los CETES a 28 días y es un instrumento pues bastante noble, ¿no? Lo vamos a revisar. Vamos a revisar más tarde. Bueno, eso pues para el mercado de deuda. Es el mercado donde vamos a negociar títulos donde yo me comprometo a pagar. Obviamente voy a pagar con una tasa de interés, ¿sí? Si esta tasa de interés
no cambia durante todo el plazo. Vamos a suponer que tú me prestas dinero y yo te firmo un pagaré y en el pagaré dice, yo le debo a Carmen 50,000 pesos y cada mes estaré pagándole el 5%, sin cambios. Así, durante los próximos 6 meses. Y el mes 6 voy a pagar los 50,000 pesos más el interés correspondiente, ¿no? Y entonces yo cada mes lo estaré pagando a Carmen el 5%, el 5%, el 5%, y hasta que se vence el documento y le voy a pagar el resto, quiero decir, el documento, que son los 50,000 pesos, más el interés del último mes. Eso, el hecho de que el interés no cambie durante la vida del documento, lo vamos a llamar renta fija. Si en el documento yo digo, el primer mes le voy a pagar 5%, el segundo mes le voy a pagar 2%, el tercer mes le voy a pagar 3%, el cuarto mes le voy a pagar 5% y el quinto mes 6%. Entonces, como cada mes voy a estar cambiando los intereses que va a estar recibiendo Carmen o que yo voy a estarle pagando a Carmen, a ese tipo de documento le vamos a llamar de renta variable. ¿Ok? Entonces, los instrumentos de deuda pueden pagar renta fija o renta variable, ¿sí? Si los intereses que vamos a pagar de manera recurrente, no voy a decir mensual porque puede ser bimensual, trimestral, etcétera. Si los intereses son siempre los mismos, entonces será un documento de renta fija. Si los intereses van a cambiar periodo con periodo, entonces será de renta variable. ¿Okay? Los instrumentos de deuda, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto, ok. Los instrumentos de deuda son títulos, es decir, documentos necesarios para hacer válidos los derechos de una transacción financiera que representan el compromiso por parte del emisor de pagar los recursos prestados más un interés pactado o establecido previamente al poseedor del documento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que queremos decir en este slide? Pues que los instrumentos de deuda o los pagarés está escrito por cuánto vale ese documento más el pacto que hicimos de los intereses, que ya dijimos que puede ser del 5, del 10, del 15, etcétera. Y si estos pagos van a ser mensuales, semestrales, bimensuales, etcétera, ¿no? O bimestrales, etcétera. Y si van a ser siempre fijos o van a ir cambiando mes con mes. Entonces, toda esa información tiene que ir dentro del documento. Los instrumentos de deuda o los pagarés los vamos a clasificar en estos 4 rubros, que va a ser por su cotización, por su colocación, por su tipo de tasa y por su riesgo de emisión. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí el tema. No nos va a dar chance de terminarlo. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí el tema. Cerramos el tema haciendo una breve recapitulación sobre el sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano, entonces, solamente para recapitular, está integrado por todas las instituciones que manejan dinero. ¿Okay? La base fundamental o en quien reside el sano desarrollo del sistema financiero es el Banco de México, ¿no? El Banco de México es nuestra principal institución. Y este Banco de México, su principal función, pues es que todos tengamos un sano desarrollo financiero como sociedad. Además de que emite la moneda y determina cuánto es la tasa de interés que se nos puede cobrar en los bancos y también nos va a ayudar a determinar el valor de nuestra moneda, de alguna forma con algunos instrumentos. Bien. Además, pues, los participantes del sistema financiero mexicano son los intermediarios financieros. ¿Y alguien recuerda cuál es el principal intermediario financiero? Sí saben, sí saben. ¿Cuál es nuestro principal intermediario financiero? ¿A quién podemos recurrir? Al banco. Al banco, ¿verdad? Los bancos comerciales, como Citibanamex, como BBVA, como Santander, etcétera, son los principales intermediarios financieros. Y algunos otros
adicionales, pues son las arrendadoras, son las casas de bolsa, las casas de cambio, las aseguradoras, también son intermediarios financieros. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a tener ese contacto con el dinero y con el sistema financiero. Muy bien. Dentro del sistema financiero, dependiendo del tipo de producto que yo quiera adquirir, pues voy a tener 3 tipos de mercados. El mercado cambiario, que es donde yo voy a transaccionar con divisas. El mercado accionario, que es donde voy a comprar y vender acciones. Y finalmente voy a tener el mercado de deuda, ¿verdad? Que es el mercado donde yo voy a hacer intercambio, a comprar y a vender o a pedir prestado, ¿no? Por medio de documentos que se van a llamar bonos o pagarés, ¿ok? Dentro del mercado de deuda, estos bonos y estos pagarés los vamos a poder clasificar por su cotización, por su colocación, por su tipo de tasa y por el riesgo de emisor. Y estos 4 lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Ahora mismo vamos a salir a nuestra plataforma a contestar nuestro segundo examen rápido que está colgado ya y está listo para contestarse en un minuto más. ¿Okay? Les voy a presentar. Acá lo tenemos, acá lo tengo. Y tenemos entonces que salir a contestar nuestro examen rápido, que se llama Quiz Conceptos Básicos de Finanzas. Que ahora mismo se está presentando en pantalla, dentro de la sección de exámenes rápidos, Quiz Conceptos Básicos de Finanzas, que está relacionado con finanzas internacionales, riesgos objetivos y conceptos básicos de finanzas, especialmente esta segunda presentación. ¿Okay? Ahora mismo yo les voy a liberar esta de Sistema Financiero Mexicano, parte 1, para que en los próximos 5 días tú puedas entregar esta tarea que se llama tarea 1.2, mapa conceptual, Sistema Financiero Mexicano, parte 1. ¿Ok? Si quieres continuar leyendo la presentación, adelante. La próxima sesión vamos a continuar con ese tema para cerrarlo. ¿Ok? Veo una mano levantada. ¿Alguien tiene preguntas? Profe, esta Rosy me mandó un mensaje que si le podía decir que se le fue el internet. O sea, ¿cómo le hacía para hacer el examen? Bueno, ¿qué tal si le dices que lo vamos a dejar abierto hasta la 1 de la tarde? Nada más para que tenga chance. Pero fuera de ese horario ya va a ser un poquito complicado, ¿vale? Ok, bueno, ahorita le digo. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Dudas, preguntas acerca de las actividades de esta semana? El examen rápido de hoy es de la semana pasada, ¿verdad? Bueno, de la clase pasada, ¿verdad? Del tema de la clase pasada, correcto. Así nos vamos a ir. Cada examen rápido, cada viernes, la última media hora, los últimos minutos, lo vamos a dejar para que podamos ir a contestar nuestro examen rápido. Y que va a ser, obviamente, del tema que hayamos cubierto una semana anterior. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Ok, pues vámonos pues a contestar nuestro examen rápido. Muchas gracias por haberse unido. Les deseo que tengan un buen fin de semana, se divierten mucho y pues eso, échenle ganas al fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, cuídense, hasta luego. Bye bye. Bye.